con su poder. Y viene danzando por los collados, Jesús el Rey. Fuerte, levanta tus manos, grítalo. Pusiste un canto nuevo en mí para adorarte. Glorioso Rey eterno, vivo para adorarte. Vivimos para exaltar su gloria, vivimos para levantar su nombre. Al adorar, sé bienvenido, que al cantar puedas ver, aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Nuestro
Hola familia de Restauración, es un placer, es un gozo estar nuevamente, poder llegar, mejor dicho, a sus hogares y compartir con ustedes la lección de esta semana. De verdad, se los digo con todo mi corazón, es un placer, es un gozo, es una alegría poder compartirle la palabra. Espero que usted la reciba, que usted la abrace y sobre todo que la practique para que usted pueda mirar los resultados que la palabra de Dios produce en nuestra vida, en nuestro hogar y en todos los ámbitos donde nosotros nos podemos mover. Hoy quiero intitular la lección ¿Cómo activar mi fe? ¿Cómo activar mi fe? Quisiera leer rápidamente el pasaje bíblico que hoy nos compete en Marcos capítulo 5, versículo 21 al 34. Dice así: Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y se sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Quisiera para empezar, afirmar en tu corazón dos verdades muy sencillas, pero muy poderosas. La primera de ellas es que si tú has nacido de nuevo, lo hiciste por medio de la fe que viene de Dios. Naciste de nuevo por medio de la fe que viene de Dios. Dios usó su gracia. De su gracia Dios quiso salvarte. Pero tú fuiste salva y naciste de nuevo por medio de la fe que Él obró en tu corazón. Por eso es que la Biblia dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Luego entonces, también usted ha nacido a la fe. Por lo tanto, mire qué hermoso, el Señor ha depositado su fe en usted. Todos los que hemos nacido de nuevo, hemos nacido a la fe. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor, nuestro Dios, ha depositado su fe en nosotros. Por eso dice Romanos, capítulo 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura y mire, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora bien, esa fe está esperando ser activada. Su fe en nosotros está esperando ser activada para que se haga efectiva en nuestra vida diaria y en nuestro caminar. Así que no solo hemos nacido de nuevo, sino que hoy usted y yo tenemos la fe de Dios en nosotros. Y esa fe es la que necesitamos, es la que necesitamos que sea activada. En segundo lugar,
Nuestro Dios nunca estará demasiado ocupado para atender a aquel que echa mano de la fe que Él ha puesto en nosotros. La Biblia dice claramente que Jesús iba caminando y de repente un principal de la sinagoga lo llamó y le rogó que fuera a ver a su hija. Y había una gran multitud. Y sin embargo, a pesar que Jesús iba a la casa de Jairo, algo sucedió en el proceso, en el caminar y en medio de toda esa multitud y de toda la necesidad que había y de todos aquellos que querían que Jesús los atendiera. Dios tuvo un tiempo hermoso para atender a esta mujer que activó la fe que estaba en ella. De hecho, debemos saber que Dios no se mueve, no lo mueven nuestras necesidades, nuestras condiciones, nuestras circunstancias, pero hay algo que sí mueve a Dios a nuestro favor, y eso es cuando alguien echa mano de la fe que Él ha puesto en nosotros. Cuando su fe se activa en nosotros, eso es lo que mueve el corazón de Dios. Bien, entonces ahora vamos rápidamente. No olvide el título de nuestra lección: ¿Cómo activar mi fe? Muy bien, ya sé que ahora tengo fe, pero ¿cómo la puedo activar? Bueno, nuestra fe o la fe, su fe mejor dicho, quiero reafirmar esto, no es mi fe, no es la fe, sino es su fe en mí. Su fe se activa en mí, número uno, por oír su palabra. Si usted puso atención al relato, encuentra ahí, escrito de una manera sencilla y clara, qué dice acerca de la mujer cuando oyó hablar de Jesús. Nuestra fe se activa cuando oigo su palabra. Ahora, oigo su palabra al escucharla atentamente cuando es expuesta. Cuando yo vengo a la congregación, cuando yo escucho un mensaje, cuando yo escucho la exposición de la palabra, entonces cuando yo escucho atentamente su palabra cuando es expuesta, entonces también podré oír su palabra. Oigo su palabra cuando la leo, cuando la estudio y medito en ella. Cuando leo la Biblia, cuando medito en la palabra, cuando estudio la palabra, sin duda alguna, voy en un momento dado y específico, podré estar capacitado para oír su palabra, es decir, oír cuando Él está hablando. Por eso es importantísimo que cuando nosotros nos sentamos para escuchar la palabra, lo hagamos atentamente, porque en ese escuchar, o sea, en el ejercicio de nuestros oídos físicos para escuchar atentamente la palabra, entonces Dios puede hablar, Dios puede enviarnos una palabra y nosotros oírla. Sin duda alguna, cuando abrimos la palabra, cuando leemos la palabra, cuando estudiamos la palabra, cuando meditamos en la palabra, es de esperarse que Dios envíe su voz, envíe una palabra específica a nuestro corazón y nosotros estaremos listos para oír. Si aprendemos a oír su palabra, mis amados hermanos, nos volveremos sensibles para distinguir cuando Él habla a través de las circunstancias, a través de las personas o a través de una voz profética que puede llegar a mi vida. En nuestro caminar diario estaremos sensibles y podremos discernir y distinguir la voz de Dios en medio de nuestras circunstancias, en medio de las situaciones que vivimos, en medio a través de las personas que a veces pueden traer una palabra de Dios para nuestra vida, o a través de una voz profética que Dios puede enviar para traer su palabra a nuestra vida y nosotros entonces oírla. Por eso dice el Salmo 19:14, mira qué hermoso: por toda la tierra salió su voz. Dios está hablando continuamente.
Dios está enviando su voz continuamente. Por eso es importante que nosotros, si vamos a activar nuestra fe, debemos de aprender a oír su palabra. Amén. Dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Entonces, mi fe se activa al oír su palabra, al oír su palabra. Ahora, número 2, mi fe se activa al hablar. Mi fe se activa al hablar. ¿Qué hizo la mujer después de haber oído del Señor Jesús? La Biblia está escrito en el versículo 28, porque decía, en otras palabras, declaremos, hablemos, publiquemos, prediquémonos a nosotros mismos todo aquello que está alineado, todo aquello que está de acuerdo a la palabra que hemos oído primeramente. Dios habla, nosotros oímos y entonces nosotros empezamos a hablar, empezamos a declarar. No es declaración positiva, no es empezar a declarar cosas y ponerle fe a lo que nosotros declaramos. No, eso no es bíblico, eso no es del Espíritu Santo. Estoy dirigiendo claramente esta lección para que primero oigamos su palabra y de acuerdo a lo que hemos oído, entonces, paso número 2, hablemos todo lo que hablemos, todo lo que podamos declarar sea congruente, esté alineado, esté enfocado a la palabra que primeramente hemos oído de parte de Dios. Por eso es que mira que dice 2 de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Conforme a todo lo que está escrito, o sea, todo lo que es la palabra, toda palabra que he oído. Dice, entonces creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, primeramente, hermanos, oigamos y después hablemos. Hablemos con toda libertad, hablemos con toda pasión, hablemos con toda seguridad, declaremos esa palabra que Dios ha hablado a nuestro corazón. Y en tercer lugar, actuemos. ¿Qué dijo la mujer? Primero oyó hablar de Jesús. Segundo, se dijo a sí misma, habló. Y tercero, dijo, si tocare tan solamente el borde del manto de Jesús, seré salva. Esta mujer actuó. Esta mujer se levantó. Esta mujer estableció acciones de acuerdo a la palabra que había recibido. Pudo haberse quedado en casa. Pudo esperar que alguien la llevara a Jesús. O pudo esperar que Jesús se acercara a ella. Sin embargo, ninguna de estas cosas sucedió, sino que ella tomó la iniciativa, actuó, se levantó, emprendió las acciones necesarias para que su fe sea activada y pueda recibir lo que ella anhelaba. No fueron sencillas. Yo quiero que usted note que no fueron sencillas las acciones que esta mujer tomó. No fueron sencillas. Actuó en medio de su tremenda debilidad física. Imagínense 12 años con flujo de sangre, físicamente lo débil, lo agotada que ella pudiera encontrarse. Y sin embargo, actuó. Sin embargo, se movió. Sin embargo, emprendió acciones. No fue sencillo. Actuó contra todo cuestionamiento que pudo tener por su condición de inmunda. La palabra de Dios es muy clara que la persona que tenía flujo en la cultura hebrea, quien tenía flujo era inmunda. Y entonces enfrentaría sin duda alguna tal vez el rechazo de la gente
o emocional o psicológicamente ella pudiera sentirse rechazada, y sin embargo no le importó. Ella actuó, ella se movió. Actuó a pesar de las condiciones que le rodeaban. Dice, está escrito en el pasaje que leímos, una gran multitud seguía a Jesús. Imagínense, débil ella, con cuestionamientos en su condición, y luego enfrentar toda la multitud para acercarse a Jesús. Sin duda alguna eso no era sencillo, no era fácil. Sin embargo, ella actuó. Ella actuó. Nuevamente hago un pequeño resumen. Primero, oyó hablar de Jesús. Oiga la palabra. 2. Habló conforme a la palabra que había recibido. 3. Actuó conforme a la palabra que recibió y conforme a lo que ella declaró. Porque no solamente dijo, voy a hacer esto, sino lo hizo. Y su fe, la fe fue activada en ella. Y quiero concluir. Esta mujer que activó la fe de Dios en su vida, esta mujer que activó la fe de Dios en su vida, extrajo el poder de Jesús a su favor, a su condición y a su circunstancia. Esto es glorioso. Extrajo el poder de Jesús a su favor, a su condición y a su circunstancia. Tú y yo lo podemos hacer también. Mira qué dice la palabra, conociendo, Jesús mismo dice, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. El poder, esta mujer activó su fe y extrajo de Jesús su poder, y ese poder actuó a su favor. Esta mujer activó su fe y atrajo la atención y la admiración de Jesús. La Biblia dice que Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? No solamente era una pregunta, yo no creo que fuera una pregunta de información, porque Jesús conoce todas las cosas. Era una pregunta de admiración, y en otros pasajes encontramos cómo la fe de esta mujer, la fe de esta persona, la fe de este hombre maravilló a Jesús, produjo y sacó en Jesús una admiración. Por eso creo que esta pregunta que hizo Jesús era una pregunta de admiración. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién ha sido capaz de hacer esto, de tocarme de esta manera? ¡Oh, qué tremendo! Y es más, la Biblia dice que él estaba buscando alrededor, insistía en conocer y saber quién le había tocado. Entonces, la fe activa de esta mujer atrajo la atención y la admiración de Jesús. Y por último, la fe activa de esta mujer hizo que ella recibiera una completa sanidad. Quiero que vea el texto, que es muy significativo. Y él le dijo, cuando la mujer llegó y le dijo, fui yo, Señor, se postró y adoró, Jesús le dijo, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Por eso digo, que esta mujer recibió una completa sanidad. ¿Por qué? Salvación en el espíritu, paz en el alma y sanidad en el cuerpo. Salvación tiene que ver con el espíritu, paz tiene que ver con el alma y sanidad física que tiene que ver con el cuerpo. La fe de esta mujer trajo a su vida una completa sanidad. Le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Qué hermoso, qué poderoso. Lo mismo puede suceder con nosotros. Lo mismo puede acontecer en medio de la circunstancia que hoy podemos estar viviendo. Activa tu fe.
Activa la fe que Dios ha puesto en tu corazón, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amada familia. Activa la fe. ¿Cómo? Oye la palabra de Dios. Escucha atentamente la palabra de Dios. Número 2, habla de acuerdo a esa palabra que Dios ha depositado en tu corazón. Y tercero, actúa de manera congruente con esa palabra que has recibido. Yo quiero que en esta mañana, o en este día, o tal vez en esta noche si te estás reuniendo, esta palabra sea de bendición. Y que muchas cosas que no han sucedido, empiecen a suceder. Muchas cosas que no han acontecido, empiecen a acontecer a través de la activación de la fe de Dios que ha puesto en nuestro corazón y en nuestra vida. De hecho, la vida cristiana, la palabra de Dios dice que nosotros caminamos y vivimos de fe y para fe. Que no andamos por vista, sino que andamos por fe. La palabra de Dios dice que si nosotros somos hijos de Dios, los cielos están abiertos. Y los cielos, no estoy hablando de la atmósfera solamente, estoy hablando de una dimensión espiritual en la cual solamente se accesa y se camina a través de la fe. Por eso es que yo te invito nuevamente, con todo mi corazón, activa la fe que Dios ha puesto en tu corazón. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga tu familia y prepárate, porque si tú desde este día empiezas a activar tu fe, prepárate, que los milagros, los prodigios, las señales, lo sobrenatural te va a sorprender y aprenderemos a caminar siempre en fe. Un abrazo, que Dios te bendiga mucho y sigamos adelante. Amén. Ayúdanos ahora a interceder por lo siguiente. Pon mucha atención a las siguientes actividades que tendremos en Iglesia Restauración.